¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Osificación. Ya vamos a empezar a hablar de órganos y sistemas. Entonces, para mí la embriología empieza a ponerse bonita cuando hablamos de órganos. Al principio no es tan bonita, es muy confusa, es muy difícil. O sea, para ustedes todo lo que hemos visto hasta antes de ahorita es una información bastante complicada, con mucha genética, entonces es mucho más difícil. Para mí ya que empiezan a formarse órganos, empieza a ponerse mejor la cosa. Vamos a empezar a hablar de hueso. Ya, bueno, ya hablamos de corazón y corazón está genial. Ahora vamos a hablar de hueso. Muy bien. ¿Qué sabemos de los huesos? ¿Para qué sirven? Tejido de soporte, Protección. protección, Protección es muy importante, como protegen a qué órgano, por ejemplo. Corazón, el esternón. El esternón, las costillas protegen al corazón y los pulmones, pero hay un mejor ejemplo de protección. ¿Dónde caja está? torácica, ¿La El qué? cerebro. cerebro. El cráneo. El cráneo es la mejor estructura de protección que existe. Vuelvo a lo mismo. El feto es tan inteligente que al órgano que más protege es al cerebro. Entonces ustedes protéjanlo igual al cerebro. ¿Ok? Entonces, el feto protege en todos los aspectos al cerebro. Y un ejemplo es la estructura ósea que protege al cerebro, es el cráneo, es la estructura más blindada que existe, más fuerte. ¿Ok? Ahí se encuentra el hueso más fuerte que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál será? La columna vertebral. En el cráneo no. Ah. La columna también protege, pero la columna tiene una gran desventaja, que le pide a la columna tener movimiento y para tener movimiento pierde rigidez, pierde protección. Entonces la columna no está nada bien protegida. De hecho, si tú ves los accidentes que hay en moto, en gimnasia, principalmente o más graves, los accidentes son en columna cervical. El cuello está muy desprotegido. Es de las estructuras más desprotegidas el cuello, más vulnerables, más peligrosas. Entonces, ¿cuál será el hueso más rígido, más duro que existe en el cuerpo? ¿No era la pelvis? No, es muy común las fracturas de pelvis. Muy, muy común. ¿Ok? Entonces, la pelvis no es. Bueno, díganme entonces, ¿cuál es el hueso más grande del cuerpo? Cadera. ¿Cuál es? La cadera. No, no, no. Hay personas que tienen caderas grandes, pero no es por el hueso, créanme. Créanme que no es por el hueso. ¿No es por el fémur? El fémur sí es, el fémur. ¿Ok? Que por cierto, ¿por qué a ustedes les aparece el nombre EK65 y a alguien más de ustedes le aparecía como otro EK? Trate, EK58 Alberto y EK65 Abraham. Chicos, no me confundan. Tengo un problema para grabarme los rostros. Es un problema en mi cerebro que no funciona. Grabarme nombres, grabarme rostros es muy complicado. Y ustedes me le agregan letras y números. Traten de cambiar su nombre, ¿eh? No me compliquen mi pobre existencia. ¿Ok? El fémur sí es el hueso más grande, pero ¿cuál es el hueso más duro del cuerpo? Tip, está en el cráneo. En los animales funciona. Es la mandíbula, ¿no? La mandíbula no tanto. Los boxeadores frecuentemente les fracturan la mandíbula. Es horrible. ¿El frontal? Es el hueso El frontal. frontal, así es, el frontal. ¿No han visto los animales que quieren demostrar su machismo y su dominio, que están golpe y golpe frontal? ¿Ok? El hueso frontal es el frontal es el hueso más fuerte que existe en el cuerpo. ¿Y qué órgano protege? Pues el cerebro. Muy bien. Entonces, para eso sirven los huesos, para estructura, para poder caminar, para poder movernos, y es principalmente una protección, es una armadura. Muy bien. ¿Qué tipos de huesos conocen? ¿Qué tipos de huesos hay? Largos, cortos. ¿Ok? Los podemos clasificar por su tamaño, como huesos largos, huesos cortos, y hay otros que se llaman
Irregulares. Irregulares que no son largos ni cortos. Muy bien. Esos huesos se clasifican así por su forma. Ok. Por el tipo de hueso. ¿Qué tipo de hueso conocen? Esponjoso. Y Contacto. compacto. Hay dos tipos de hueso, que hay hueso esponjoso y hueso compacto. ¿Dónde está cada uno? El esponjoso está adentro y el compacto es quien lo rodea. Así es. El hueso compacto es el más rígido, entonces por lo general está en el exterior y el hueso compacto da estructura, pero ¿para qué más sirve el hueso esponjoso? Alberga o protege a qué estructura? La médula ósea, ¿no? Médula ósea. A la médula ósea, que no la confundan con médula espinal, la médula ósea. ¿Ok? Entonces, el hueso compacto da mucha rigidez, mucha fuerza, ¿sí? Y el hueso esponjoso, su principal función, pues es mantener al hueso compacto, reestructurarlo, pero principalmente alberga o protege a la médula ósea. Muy bien. Y por su origen, hay tres tipos de huesos. ¿Cuáles son? Que en realidad deben de ser dos, pero lo complican diciendo que son tres. Era intermembranoso, mixto, ¿Era cuál, dijiste? intermembranoso, Inter, no. Inter, no. intra. Intra. Intramembranoso tiene otro nombre. O hueso membranoso, se le llaman también. Intramembranoso, membranoso. ¿Y cuál es el otro? Endocondral. ¿Cuál? Endocondral. Endocondral, tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre del endocondral? Intra. No les oigo a nadie. Todos tienen inactivos sus micrófonos. Ambos dicen dentro o algo así. Uno es el intramembranoso o hueso de membrana y el otro es el endocondral o hueso intra o hueso intra. Nadie. Intracartilaginoso, endocondral o intracartilaginoso. Y el tercer grupo que es realmente una combinación de ambos se llama mixto. Intramembranoso, intracartilaginoso y mixto. El intracartilaginoso también se le llama endocondral, porque condro es cartílago. Seguramente ya lo investigaron todos. Muy bien. Entonces, vamos a formar hueso. Vamos a hablar primero del intramembranoso. ¿De qué tejido se forma el hueso? ¿Cuál es el tejido fuente? El tejido, el sustrato, ¿cuál es la materia prima para formar hueso? ¿De dónde se forma el hueso? ¿De la médula ósea? Posteriormente, el hueso va a estar formándose del hueso esponjoso, pero no es de la médula ósea. De los osteoblastos. La médula ósea lo que me va a formar es ¿qué? Células sanguíneas. Células sanguíneas. La médula ósea dice la palabra óseo, pero en realidad está formando sangre. ¿Ok? Sí. Pero ¿de dónde se forma? Acuérdense de las capas germinativas. Ectodermo, endodermo, mesodermo, cresta neural. Mesodermo somítico. Mesodermo somítico se forma hueso. ¿De dónde más? La cresta neural. De cresta neural también se forma. Así es. ¿Ok? ¿De algún otro lugar se forma? Lo vamos a ver más adelante y sí, hay más lugares. Pero si yo quiero sacar un comodín y decir, el hueso se forma siempre de, ¿qué palabra usaría? Mesodermo. No, ¿No? porque cresta neural no es mesodermo. Casi, por ahí, una palabra muy parecida. De las células Mesénquima. mesenquimáticas. Mesénquima.
Mesénquima, por ahí escuché que lo dijeron. Mesénquima. El hueso siempre se forma de mesénquima. ¿Ok? O sea, mesénquima es la materia prima. Ah, ¿de dónde se forma el mesénquima? Ya empezamos con cosas más difíciles. Pero siempre el mesénquima es el tejido conectivo embrionario y de ahí se va a formar hueso. ¿De dónde viene este mesénquima? De cresta neural, de mesodermo. Ok. Entonces, primer paso, que no se les olviden, vamos a hacerlo por pasos para simplificar la osificación. Primer paso, necesito vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Entonces, hay vasos sanguíneos aquí. Muy bien. En estos vasos sanguíneos llegan las células de mesénquima. Número 2, llegan las células de mesénquima. ¿Ok? Estas células de mesénquima, como es tejido conjuntivo embrionario, me puede formar lo que sea. Tejido conjuntivo, tejido fibroso, me puede formar grasa, músculo, cartílago y hueso. Pero para la clase de hoy vamos a hablar de cartílago y de hueso. Estas dos son las que me interesan. ¿Ok? Muy bien. Esto lo voy a adelantar un poquito. Osificación intramembranosa y cartilaginosa. Osificación intramembranosa. Ya dijimos. Lo primero que necesito es que haya sangre. Paso número 1, que haya sangre, que haya vasos sanguíneos. Número 2, células de mesénquima. Muy bien. Estas células de mesénquima se empiezan a organizar alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Estas células de mesénquima me pueden formar muchas estructuras, grasa, músculo, hueso. En esta clase vamos a hablar de hueso. Entonces, estas células de mesénquima se van a transformar en otra célula. ¿En cuál? Se van a diferenciar en otra célula. ¿En cuál? Osteoblastos. 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 ¿Ok? Osteoblastos. Entonces, paso número 1, vasos sanguíneos. Paso número 2, mesénquima. ¿Ok? Paso número 3, osteoblastos. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué hace un osteoblasto? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de un osteoblasto? Sintetizar hueso. Sintetiza hueso. Sintetiza la matriz osteoide. ¿Qué es esa matriz osteoide? Es la estructura que le da, ¿cómo podemos decirle? Es el fundamento, la base del hueso, pero la matriz osteoide es muy suave, es muy frágil. Necesita después depositar calcio sobre ella. Entonces, tengo aquí, no se ve esto. Déjenme le cambio el color a la letra a ver si se ve mejor. Ya está. Ok, tengo a los osteoblastos. Son los osteoblastos, la siguiente célula. Estos osteoblastos empiezan a depositar la matriz osteoide, que van a ver ahí y en bioquímica qué contiene la matriz osteoide. ¿Ok? Una vez que quedan encerrados en matriz osteoide, van a transformarse o van a madurar los osteoblastos, se convierten en osteocitos. Ya son células maduras. ¿Cuál es la función del osteocito? ¿Qué dice el libro? ¿Qué hace el osteocito? El osteocito se considera la célula que mantiene vivo al hueso. ¿Ok? Muy bien. Y luego desde la sangre llegan otras estructuras. ¿Ok? Que son otras células. Siempre hago esta pregunta para frustrarme un poco. ¿Quién de aquí, por favor, estoy viendo sus cámaras, levante la mano, ¿quién conoce al Pac-Man? 1, 2, 3. Gracias por no hacerme sentir mal. ¿Ok? Porque en una clase les hablaba de Pac-Man y nadie sabía que era Pac-Man y yo no me iba a salir llorando de ahí. El Pac-Man fue mi juego de la infancia. Entonces, llegan unas células que hacen lo mismo que el Pac-Man. ¿Qué hacía el Pac-Man? Nada más comer. Es lo único que hacía. Entonces, llegan unas células macrófagos que se llaman osteoclastos.
Muy bien. Entonces ya vimos 3 células diferentes. Osteoblasto. ¿Qué hace el osteoblasto? Sintetiza la matriz osteoide. Bien. Osteocito. ¿Qué hace el osteocito? Mantiene el hueso vivo. Nutrir. Mantiene el hueso vivo. Y tercero, el osteoclasto. ¿Qué hace el osteoclasto? Regenerar el hueso. ¿Qué hace? Fagocitar. ¿Qué palabra usan? Es una palabra. Poner. Fagocitar. Degenerar no es muy correcto. Fagocitar, sí. Fagocita. Pero hay otra palabra que se usa, que siempre la confunden. Resorción. ¿Qué significa resorción? No es lo mismo que reabsorción. Resorción es la destrucción ósea. Eso hace el osteoclasto. Resorción ósea. Es un macrófago. Muy bien. ¿De dónde vienen los osteoblastos? ¿De dónde venían los osteoblastos? ¿De la sangre? Del mesénquima, de las células de mesénquima, de las células de mesénquima. ¿De dónde vienen los osteoclastos? Pregunta de examen. De los En un macrófagos. hematopoyético. De la sangre, de células hematopoyéticas. Hay unos hermanos o primos hermanos de estos osteoclastos que se llaman ¿cómo? En la sangre. Monocitos. ¿Ok? Los macrófagos. ¿Ok? Macrófagos. Los macrófagos. Y ustedes van a saber más de todas esas células que yo ya casi las olvido. ¿Ok? Entonces, a esto es como una pequeña trabécula o una pequeña estructura donde por dentro están los osteocitos, por fuera están los osteoblastos y más afuera, en los espacios, están los osteoclastos. Muy bien. Y esto empieza a suceder en todos lados. ¿Ok? Ya esto le llamo... bueno, entre cada trabécula, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una espícula y una trabécula? Siempre es la discusión de siempre, cada semestre. ¿Quién lo sabe? ¿Qué es una espícula y qué es una trabécula? La trabécula es una malla ósea, ¿no? Ok, ¿y la espícula? Ok, siempre hay discusión al respecto y van a escuchar varias opiniones. La verdad es que casi siempre los usamos como sinónimos, espícula y trabécula, pero algunos le llaman espícula nada más a una espina de esto y trabécula a todo, trabeculado. Ok, no voy a hacer diferencia, espícula o trabécula, pero entre cada una de ellas hay espacios. Por favor, repito, no los confundan con otro espacio que ya habíamos visto en la placenta. ¿Cómo se llama el espacio de la placenta? No te oigo. Intervelloso. Intervelloso. Espacio intervelloso. No lo confundan. Siempre se confunden los espacios medulares y le ponen espacio intervelloso. Son cosas diferentes. Muy bien. Y esto ocurre... Voy a empezar a... Siempre tengo aquí... ¿Cómo dijo que se llamaba, doctor? Es que creo que se cortó. Se cortó. El espacio se llama espacio medular. ¿Ok? Voy a bajar un poco esto. Si ven mi esqueleto, ¿verdad? El cráneo. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se ve en una pantalla o no? ¿Sí? Sí. Ok. No lo puedo ver. ¿No lo ven? Es que lo tengo que poner acá entonces. Ah, sí. ¿Acá se lo ven? Bueno, lo voy a poner acá. Ok. Este es un cráneo. Este es un cráneo que lo voy a usar más para la siguiente clase. Es un cráneo fetal. Es muy diferente al cráneo de los adultos. Al cráneo que tienen ustedes, al cráneo que tengo yo. ¿Ok? Pero este tipo de osificación que estamos viendo el día de hoy, es muy importante para el cráneo.
específicamente algunos huesos planos como los parietales. Y vamos a ver. Estamos viendo primero osificación intramembranosa. Estos son los parietales y ahí está ocurriendo la osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, primero, ustedes me describieron dos tipos de huesos, compacto y esponjoso. Primero ocurre en la parte esponjosa y después se forma la parte compacta. En este caso, esta es la parte esponjosa y a esto le llamamos hueso esponjoso primitivo. Hueso esponjoso primitivo. Y una vez que se forma el hueso compacto de un lado y hueso compacto del otro, le llamo ¿cómo? ¿Quién sabe cómo se le llama? ¿Hueso esponjoso? ¿Qué? Definitivo. Definitivo. Definitivo, correcto. Hueso esponjoso definitivo. ¿Ok? Entonces, primero se formó por osificación intramembranosa el hueso esponjoso primitivo y luego el hueso compacto y esto me hace un hueso ya definitivo. Entonces, esto sucede en los huesos planos principalmente, como los parietales, ¿ok? En estos de aquí, que primero se formó el centro y luego las que se llaman tablas, el hueso compacto. Muy bien. Entonces, estos huesos, así fue como ocurrió la osificación intramembranosa. A ver, Alberto, resúmemela en pasos. Se los dije en pasos. Alberto Jauregui. Activa tu micrófono. Sí, Paso primero pues se ocupa sangre y Sí. luego después llega la mesénquima para formar osteoblastos. Le llamamos el mesénquima. Es un problema caótico del español que lo odio, esa parte de la, el, los. Es un caos, pero bueno, ok. Y luego ya pues se forman los osteoblastos. Estos sintetizan la matriz osteoide, porque es suave y ocupa el calcio y es la base del hueso. Y luego se forman de los osteoblastos los osteocitos que mantienen al hueso vivo. Y después llegan los osteoclastos, que son los que fagocitan y que hacen una resorción, que es la destrucción ósea. Ujú. Y interviene la sangre en los osteoclastos. Y pues de ahí se forma el hueso esponjoso y pues el hueso esponjoso recubierto de hueso compacto por arriba y por abajo, por así decirlo, forman el hueso esponjoso definitivo. Correcto. Excelente resumen. Ya vi que yo eché mucho rollo y me tardé mucho y tú lo resumiste muy bien. ¿Ok? Entonces, así es como se resume la primera formación de hueso, que es el hueso compacto. Perdón, el hueso intramembranoso, la osificación intramembranosa. Entonces, ¿por qué se llama osificación intramembranosa? Hueso de membrana, porque tengo mesénquima y directo se forma hueso. Mesénquima, hueso. Directo. De mesénquima a hueso. Esa es una osificación intramembranosa, sin puntos intermedios. ¿Ok? Esa es la osificación intramembranosa. ¿Dudas de la osificación intramembranosa? ¿Por qué la ¿Dudas? fontanela no cierra? O sea, porque sí se supone que... La fontanela lo vamos a ver en la siguiente clase. Es la clase más complicada de hueso. Es que el cráneo y columna. Cráneo y columna es la siguiente clase, la de mañana. Vamos a ver por qué no se cierra. Tú me lo vas a decir. En esa no persiste... En esa ¿Qué? no persiste nada, o sea, ninguna membrana ni nada. O sea, se Sí. queda así para... Okay. Está tapada, no está agujerada así. Ningún bebé nace así. Está tapada. ¿Ok? Sí, pero vamos a ver más adelante eso de las fontanelas y las suturas. Muy bien. Dudas de osificación intramembranosa. Eso es la osificación intramembranosa. Mesénquima se convierte en hueso. Punto. Con esos pasos que ya dijo Alberto. ¿Ok? Ahora yo les devuelvo preguntas. ¿Dónde ocurre la osificación intramembranosa? ¿Dónde ocurre? Pues en todos los huesos. No, no en todos. En los huesos planos, Muy bien. En los huesos planos. ¿Es Steffi? No. sí, Stephanie.
Stephanie, ayúdenme con los nombres, chicos, porque es una palabra muy larga. Stephanie, a ver, dime ejemplos de huesos largos, perdón, huesos planos, Los parietales, parietales. temporales, Hijo Jesús, ya entraste en problemas más complicados. Temporal sí tiene una parte plana, pero no vamos a entrar en detalle porque más adelante lo hablamos en cráneo. ¿Cuál más? Temporal, una parte del temporal se forma intramembranosa, pero otra parte se forma cartilaginosa. No vamos a complicarnos. Temporal es mixto, ¿ok? Entonces no es solo intramembranosa. Vamos a hablar de los que solamente tienen intramembranosa. Parietales. ¿Cuál más, Stephanie? el frontal, los frontales. ¿Es correcto hablar el frontal en los adultos, en nosotros? Es correcto hablar del frontal, pero en el feto no le podemos llamar uno porque hay 2, dos, los frontales. En el feto le llamamos los frontales. ¿Dónde más? occipital, Ay, te estás metiendo con los huesos más complicados. El occipital tiene una parte membranosa, sí, y otra parte de cartílago. Entonces le llamamos osificación mixto, mixta. No nos metemos con ese. Muy bien. Hay otro hueso exclusivamente intramembranoso. los maxilares, ¿no? Bueno, si me aclaras cuál maxilar, te la pongo bien. Si no me lo aclaras, te la pongo mal. Hay El dos maxilar maxilares. superior, El superior, excelente. El maxilar superior es intramembranosa. Y luego vas a tener que empezar a conocer más huesitos pequeños, que son el hueso esfenoides, nasal, el esfenoides, ¿sí? Pero el esfenoide no es intramembranoso. Hay centros de cartílago, ¿ok? Entonces, para el examen, tienes que aprenderte los huesos que son exclusivamente intramembranosas, parietales, frontales, maxilar superior. Este de acá de al lado, ¿cómo se llama? el Temporal. temporal. No, bueno, Cigomático. sí está, una parte sí es temporal, acá, esto es temporal, pero esta parte de acá, la No que es nos da muy los de pómulos, ya lo dijeron, alguien lo dijo, Cigomático. cigomático o malar, que nos da los pómulos, también es intramembranosa. Muy bien. ¿Cuál más? Bueno, básicamente, esos son... la clavícula, ¿qué tipo de osificación tiene? Buena pregunta. Y es de examen. Se los dejo de tarea, porque luego dicen que les dije preguntas de exámenes y cosas así. Mejor no. Mejor ustedes lo buscan. Y yo no dije nada. Muy bien. Muy bien. Quedó, al parecer, a este hueso esponjoso definitivo también se le llama diploe. Diploe. ¿Ok? Con acento en la I. Diploe. Muy bien. Aquí es bien importante, al igual que en la placenta, y pueden venir cortes en su examen, que identifiquen las células que ven en un corte. Si les digo células maduras que mantienen vivo al hueso, ¿se llamarán? ¿Cómo? Osteocito. Osteocito, Osteocito. Células inmaduras jóvenes que depositan matriz osteoide serán osteoblasto, Osteoblasto. osteoblasto. Espacios entre las espículas y trabéculas óseas se llaman Espacios medulares. espacios medulares. Muy bien, excelente. Voy a adelantar esto. Ok. La mandíbula. La mandíbula tiene una osificación mixta, pero aquí vamos a poner atención en esta parte de aquí, que es donde se está formando el hueso, y esas son espículas óseas. Espacios medulares. Mesénquima, aquí todavía está formándose inicial. Hay un cartílago en la mandíbula que después vas a conocer, cartílago de Meckel. Esta imagen está más bonita y me gusta más para preguntarles cosas. Trabéculas óseas, ¿ok? O espículas, con células maduras en su interior que se llaman. ¿Cómo se llaman esas células? blastos, No,
Osteocitos. Osteocitos. El osteoblasto siempre va a estar en la periferia. Todos estos son osteoblastos, todos estos son osteoblastos, todos estos son osteoblastos. Imagínense el osteoblasto como si fuera en la placenta, ¿cuál? ¿Qué es la estructura? Sincitio trofoblasto. En sitio. El sincitio o el citotrofoblasto, o sea, está en la periferia. ¿Ok? Entonces, cuidado. Osteocito está en el centro, mantiene vivo el hueso. Células de mesénquima en el espacio medular. Y nos falta el protagonista más difícil de pescar, el Pac-Man. ¿Ok? ¿Lo ven en algún lado? Señálenlo. Esta imagen es famosa por eso. Señálenlo. Pónganle a anotar y luego, excelente. Muy bien, todos. Esa estructura se llama Osteoclasto. osteoclasto. Por fin lo vemos. ¿Cómo supieron que era el osteoclasto? ¿Qué características tiene el osteoclasto? Centro hematopoyético. El osteoclasto no es centro hematopoyético, cuidado con eso. No es. ¿Está adherido a otra estructura? Está adherido. A ver, ¿en qué parte lo encontrarías el osteoclasto? También en la En periferia. el espacio medular. ¿En el espacio medular o en la periferia de la trabécula? En esos dos lugares que dijeron. Nunca vas a encontrar un osteoclasto. Perdón. Nunca vas a encontrar un osteoclasto en esta zona de aquí. Nunca lo vas a encontrar. Aquí nunca va a haber osteoclastos. El osteoclasto o lo encuentras en el borde o lo encuentras suelto por aquí en el espacio. ¿Ok? Porque es un lugar donde se está moviendo. Pero, ¿cómo supieron que es un osteoclasto? Yo quiero decir, no sé si sea lo mismo como las células sanguíneas que se le puede ver los núcleos o los gránulos. Exactamente. Que si es un núcleo o son varios, ya lo investigarán ustedes, o es un núcleo bilobulado, pero para fines prácticos en un microscopio óptico se ve como si tuviera varios núcleos. Exactamente. Es que son los monocitos, ¿no? Ustedes, ¿Son los monocitos? Porque es un macrófago. estoy seguro que si ustedes agarran el microscopio y lo agarro yo, van a identificar más células ya ustedes que monocitos y todo eso, sí. Pero se parecen a los macrófagos de la sangre. Así es, a los monocitos. ¿Ok? Entonces, este es el osteoclasto. Trabécula, osteoblasto, osteocito, espacios medulares y osteoclasto. Apréndanse esta imagen, porque en esta imagen está todo. Todas las células. ¿Qué vemos aquí? ¿Quién me dice? Lo más fácil. ¿Un vaso sanguíneo? Un vaso sanguíneo. Volvemos a lo mismo. El hueso necesita sangre para nutrirse. Ahí hay vasos sanguíneos en los espacios medulares. ¿Ok? A veces yo lo confundo con espacio intervelloso, por eso les digo, no, me corrigen si digo esta barbaridad. Osteoclasto de nuevo, pero esta foto está mucho más antigua. Está muy pixeleada. Entonces, nada más, células que están dentro de la espícula o de la trabécula va a ser el osteocito. Célula que está en la periferia, osteoblasto y osteoclasto. En el espacio medular, ¿qué voy a encontrar? Vasos sanguíneos, células de mesénquima, puede haber osteoclastos, ¿sí? Principalmente. Muy bien. Aquí vemos varios huesos. Este es un parietal, es decir, este hueso de aquí es este, y este es un occipital, este hueso de acá de atrás. ¿Ok? Este de aquí. Muy bien. Entonces, hay centros de osificación, pero en los huesos planos no es como en los huesos largos. El centro es ahora sí que del centro hacia la periferia. Que no se les olvide esto porque en cráneo va a ser muy importante. ¿Ok? Crecen del centro hacia afuera. ¿Dónde está el centro de osificación? En el centro. Frontales, huesos nasales. Muy bien. Dudas de osificación intramembranosa. Ya para terminar la clase, ya son las 9. El que se tenga que retirar, no hay ningún problema, ¿eh? Nada más quiero acabar de la osificación intracartilaginosa o endocondral.
dudas de la intramembranosa, ¿la dejamos por la paz? Yo me quedé con una duda Venga, las dudas son lo más importante de la clase. de los osteoclastos. Sí, Como que, ¿con qué fin destruyen? hijo eso. Puras Porque- preguntas buenas. Eso sucede lo mismo con el adulto, ¿no? Que la acumulación de las células de osteo, no recuerdo cuáles eran, pero formaban distintas anomalías y no sé si recuerdo, quiero equivocarme porque no quiero obviar, que una de esas creo que era la artritis, ¿no? Ok, De ahí se derivaba. excelente pregunta, pero la pregunta directa, ¿cuál es? ¿Para qué el osteoclasto? ¿Para qué me sirve? Sí, Eso ¿para fue. qué están allí? O sea, ¿cuál es la función de tener osteoclastos si lo que queremos es tener hueso, no quitarlos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien. Tienes que entender que todo en la vida es un equilibrio. Entre principalmente, ¿y quién será su contraparte? El osteoblasto. Osteoblasto. Entre los osteoblastos y los osteoclastos. Tiene que haber un equilibrio. No son rivales, no son enemigos. Tiene que haber un equilibrio entre ellos. ¿Qué hace el osteoblasto? Crea hueso, genera hueso. ¿Qué hace el osteoclasto? Resorción. Resorción o destruye el hueso. Y ustedes dirán, esa palabra destrucción no suena nada bien. La verdad es que no. Por eso usamos más resorción que destrucción. Porque destrucción es negativo siempre. Resorción no es negativa siempre. ¿Cuándo necesitaré poner hueso? Es una buena pregunta. Cuando hay una fractura. Excelente. Cuando hay una fractura, rápido necesito poner hueso para que pegue, para que solde, para que se unan esos extremos. Está el hueso así, se quiebra, ¿ok? Necesito primero que esté así, unido, y luego que se pegue. ¿Cómo se va a pegar? A diferencia de otras estructuras que cicatrizan y ponen otro tejido, si yo me corto la piel, no se va a formar pura piel nueva, se forma una cicatriz, se forma tejido diferente. En el hueso, pues necesitamos depositar hueso, ¿ok? Entonces, rápido tiene que formar hueso en una fractura, ¿ok? Pero la fractura se pega y queda así, este pico de arriba. ¿Quién tiene que venir después a darle la forma o afinarlo? El osteoclasto para que esto quede derecho, ¿ok? Entonces, el osteoclasto no es el villano del cuento, no es el villano del cuento, ¿ok? El osteoclasto realmente tiene una función muy fina de arreglar lo que éste hizo, a veces de una manera exagerada o a veces de una manera muy simple. Este le da forma, lo arregla un poquito, ¿ok? Entonces, ¿cuándo más necesitamos, por ejemplo, depositar más osteoblastos? En el crecimiento. En el crecimiento, pero lo vamos a ver principalmente ahorita en los huesos largos, pero aquí necesitamos, en el cráneo, necesitamos que vaya creciendo la cabeza, ¿ok? Entonces necesito que el osteoblasto vaya depositando. ¿Cuándo más creen que se necesite la actividad de estas dos células que están equilibradas? Piensen en esto que está aquí. Es un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo hay calcio. Calcio. ¿Ok? Calcio. Necesitamos calcio en la sangre. ¿Para qué necesitamos calcio? Para que el corazón se contraiga, para muchas cosas. ¿Cuál es nuestra fuente de calcio que tenemos en nuestro propio cuerpo si no lo comemos? Los huesos. Los huesos. Entonces, si no comemos suficiente calcio, yo lo necesito, el calcio principalmente lo necesito en la sangre para que funcionen muchos órganos. Tenemos depósito de calcio aquí y que es el osteoclasto, me lo puede depositar acá. Entonces el cuerpo va a ver de dónde lo saca. Si no lo consumo, el cuerpo lo va a conseguir de nuestro propio cuerpo. Si no como de afuera, el calcio, lo como de adentro de mi cuerpo, de los huesos. Y esto a veces pasa en las mujeres embarazadas que si no se alimentan bien o no toman suplementos de vitaminas, empiezan sus huesos a perder densidad. ¿Ok? Entonces,
Lo más importante es que el calcio lo necesito en la sangre para las funciones, pero si no lo consumí, el osteoclasto me puede ayudar y va a depositar calcio en la sangre. ¿Ok? Si tengo calcio en la sangre y necesito construir hueso, el osteoblasto lo va a sacar de la sangre y lo va a depositar acá y el osteocito también. ¿Ok? Entonces, esto es un equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estas dos células no trabajan en equilibrio y trabaja mucho más el osteoclasto que el osteoblasto? ¿Qué va a pasar con mis huesos? Se disminuye la densidad ósea. Disminuye la densidad y eso tiene un nombre de enfermedad. ¿Cómo se llama? Osteoporosis, ¿no? Osteoporosis. 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 Muy bien. Así es. Entonces, esto nos puede pasar a todos en una edad avanzada. Cuidado, todos los que tengan sus abuelitas, tías grandes, incluso nuestras mamás de más de 45, 50 años, tenemos que vigilar porque a veces se pierde. Esto sucede más en las mujeres, ¿ok? Por la cuestión hormonal. Es genético. Ya casi, fíjense que últimamente la genética se le ha quitado mucha importancia. Antes pensábamos que la genética era como una maldición. Si mi mamá tiene osteoporosis, yo voy a tener osteoporosis. No, son enfermedades que todos vamos a tener en alguna etapa de la vida. Mientras más vivamos, más frecuentemente nos va a pasar esto. Sí, de hecho, Entonces, yo leí en un artículo sí, que hablaba que era necesario después de la menopausia, que es la última menstruación, sí. que las mujeres estén constantemente, bueno, en un tratamiento de hormonas. Leí que a nivel de la cadera se disminuía la densidad ósea, como que en un porcentaje cada año. Así Entonces es. era importante que estén como que en tratamiento hormonal después en el climaterio. Así es. Estas células, yo les dije, somos seres hormonales, nos guste o no, es muy triste decirlo de esta manera, pero es la realidad. Somos seres hormonales, las hormonas controlan muchas cosas en nuestro cuerpo, hasta muchos pensamientos los controlan las hormonas. Entonces, cuando cambian los niveles hormonales, y esto lo tenemos que decir, sucede más frecuentemente en la mujer, ¿ok? Entonces, estas células responden a hormonas, ¿ok? A hormonas. Hay hormonas que estimulan a estas células y otras hormonas que estimulan a estas, ¿ok? Entonces, los cambios hormonales van a hacer que dejen de funcionar como funcionaban antes. Entonces, lo que dices es cierto. Toda mujer después de la menopausia o recibe hormonas para que estas células sigan funcionando o recibe estímulos para que funcionen más estas células. Reciben ayuda, ¿ok? Hormonas como la calcitonina, ¿ok? Excelentes preguntas. Muy bien, entonces no vean al osteoclasto como el villano. El osteoclasto nos puede salvar de una arritmia del corazón cuando necesitamos calcio. Doctor, ¿Ok? y cuando el osteocito genera más hueso, ¿ahí cómo se llama? Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay enfermedades donde este se vuelve loco y se pone muy estimulado, ¿ok? Principalmente son enfermedades, la pueden buscar como se llaman acromegalia o gigantismos, ¿ok? Anteriormente había un actor de películas que ya no lo he visto y todos en la clase me preguntaban por un luchador de la WWE que nunca he visto, casi nunca veo esas cosas, pero había un luchador grandote. ¿Alguien lo sabe? ¿Undertaker? No, fíjate que el Era Undertaker, hindú, ¿no? Era uno el, hindú. el Undertaker nada más era una persona muy grande y obesa, pero no. Era No. uno hindú, ¿no? Según yo, que se llamaba Kali, algo así. Sí, exactamente ese. La característica es que tiene una mandíbula enorme, tiene una mandíbula muy prominente. Esos tienen acromegalia o gigantismo. Es una producción exagerada de hueso. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo influye la hormona del crecimiento en cuanto a esta regulación de osteoblastos y osteoclastos? La hormona de crecimiento estimula ¿a cuál de todos estos? ¿A cuál crees? Osteoblastos. Al osteoblasto. Entonces, esa enfermedad es un problema hormonal, donde hay exagerada producción de hormona del crecimiento. Entonces, estas células trabajan mucho. ¿Ok? Ay, qué fea flecha.
¿Es focalizado o sea, por ejemplo, de que a lo mejor hay una osificación muy grande en la mandíbula, pero en los miembros inferiores es deficiente? No es generalizado. Hay huesos que responden más a estas enfermedades. Uno de ellos en las mandíbulas, otro de ellos son las manos y los pies. Son personas con manos muy prominentes, muy grandes, dedos muy grandes, pies muy grandes, al grado de que son muy pesados y son muy difícil para ellos moverse. ¿Ok? Entonces, no es en todos lados, pero, o sea, es más en unos, pero sí por lo general es en todos los huesos. Son personas muy altas, muy grandotas. Y ser demasiado grande tampoco es muy bueno. ¿Ok? Muy bien. Buenas preguntas, ¿eh? Muy, muy buenas preguntas. Bien, no quiero quitarle más tiempo de su domingo. Vamos a acabar rápidamente. Intracartilaginosa. Ok. El mejor ejemplo de la osificación endocondral o de cartílago sucede en los huesos largos o en los huesos que parecen largos pero son cortos, que se estudian igual, que son estos huesos así alargados. Es un dedo cortado, ¿ok? Es muy fácil explicar en estos huesos que tienen varias porciones. Dos de ellas, los extremos, se llaman epífisis. Y la parte media se llama diáfisis. Muy bien. La unión entre ellos, hay un cartílago de crecimiento que es la metáfisis. ¿Ok? Intracartilaginosa. Ok, todos estos huesos, desde la base del cráneo, ¿ok? Hay una excepción que no me dijeron. Todos estos huesos son de formación primero cartílago y luego hueso. ¿Cómo lo sé? Porque los puedo ver que solamente tienen el centro del hueso, la diáfisis. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto en estos huesos? Porque son los huesos que más van a crecer, que más nos van a dar estatura. ¿Ok? Entonces, huesos que necesiten mucho crecimiento van a ser intracartilaginosa. Rápidamente, ¿cómo se forma la osificación endocondral o cartilaginosa? El punto número 1 siempre será el mismo, requiere vaso sanguíneo. Punto número 2, llega mesénquima. Aquí me tengo que regresar porque aquí se brinca. Me tengo que regresar básicamente al mismo inicio. Pasa lo mismo esto. Punto número 1, vasos sanguíneos. Punto número 2, células de mesénquima. Y cambia todo en el punto número 3. En vez de convertirse en osteoblastos, se van a convertir ¿en qué? ¿En qué se van a convertir estas células de mesénquima? ¿Condroblastos? Excelente. Condroblastos. Se van a convertir en condroblastos, no en osteoblastos. Se convierten en condroblastos. ¿Ok? Estos condroblastos no están sueltos por ahí. Estos condroblastos tienen una forma ya de hueso. Es decir, es un cartílago, condroblasto es un cartílago que va a tener una forma. ¿Ok? Está rodeado por una estructura que se llama, por una membrana que se llama pericondrio. ¿Ok? Pero ya tiene la forma del hueso, es decir, ya tiene una diáfisis y dos epífisis. El condroblasto, característicamente, son células muy grandes, hinchadas. ¿Ok? Y cuando maduran se van poniendo a los lados, en la periferia. ¿Ok? Entonces, en este molde de cartílago yo tengo al revés. En este molde de cartílago, la célula madura es el condrocito, que es la célula más hinchada, y el condroblasto es una célula más pequeña. Entonces, llega el momento en que este molde de cartílago yo tengo condrocitos en medio y condroblastos en la periferia, igual que como sucedía en el hueso intramembranoso. En el hueso había osteocitos en el centro y osteoblastos en la periferia. Lo mismo sucede aquí. Aquí hay
citos en el centro y condroblastos en la periferia. Cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, es el molde de cartílago y está rodeado por pericondrio. ¿Qué va a pasar con este cartílago? ¿Quién me dice qué le va a pasar a estos condrocitos? Algo que yo no entendía cuando era estudiante. ¿Qué les va a pasar a estos condrocitos? ¿Qué les va a pasar? ¿Van a reducir su tamaño? No, ya crecieron, maduraron y eran condroblastos, se volvieron condrocitos. ¿Qué les va a pasar a los condrocitos? ¿Qué les va a pasar a los condrocitos? ¿Formarán centros de osificación? Veo que ustedes no lo entendieron como igual yo no lo entendía cuando era estudiante. No, los condrocitos no forman centros de osificación. Ya me formaron un molde de cartílago y tristemente, así es la historia de los condrocitos, ya no nos sirven para otra cosa. Si ya no me sirven, estas células ya se diferenciaron, ya perdieron la potencia, ya no me sirven. Necesito, ahora sí, hueso. Una célula ya determinada, diferenciada y con restricción, ¿puede formarme un tejido diferente? Esta forma cartílago, ¿no? Esto es cartílago. Esto es cartílago. Todo este molde es de cartílago. Tiene células maduras en el centro que se llaman condrocitos y condroblastos en la periferia. Pero mi duda es, la clase se trata de osificación. ¿Cómo pasa de haber cartílago a hueso? Esa es mi pregunta. Es muy complicada a lo mejor. ¿Se deshacen del molde de cartílago? ¿Cómo se deshace en el molde de cartílago? ¿Cómo? ¿El cartílago me forma hueso? Es una pregunta directa. ¿El cartílago me forma hueso? Lo vimos en las células, restricción, determinación. ¿Es una célula ¿No es por multipotente? la adición de colágeno? No. Mi pregunta directa es, ¿el cartílago me puede formar hueso? ¿De un condrocito puedo formar un osteoblasto? No. No, porque ya está diferenciada. Exacto, ya está diferenciada. ¿Qué más tiene la célula? ¿Qué más tiene? ¿Ya está? Restringida. Ya está restringida. Entonces, no me puede formar diferentes tejidos. Un condrocito o un condroblasto nunca me pueden formar hueso. Entonces, ¿para qué sirve el molde? Pues para eso, me sirve como una guía, me sirve como como lo usan los albañiles, como un tabique, una columna en ese momento. Y ahora sí, lo siento mucho, cartílago, ya no me sirves. Ya no me sirves en este momento, te tengo que sustituir. Te tengo que sustituir ¿por qué células? Osteoblastos. Por osteoblastos. Por osteoblastos. ¿De dónde los voy a sacar? De estas células sanguíneas. Se tiene que meter el vaso sanguíneo. Se tiene que meter el vaso sanguíneo y estos cartílagos, condrocitos, empiezan a morir. Ya hay vaso sanguíneo y se empiezan a depositar. La célula que sí me puede formar hueso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿El mesénquima? Mesénquima. Y empiezan a llegar células de mesénquima. Excelente. Yo no lo entendí esto. No sé por qué me costó mucho trabajo. Yo pensé que el cartílago me formaba hueso. Nunca, nunca. Se me olvidaron los conceptos básicos. El cartílago nunca forma hueso. El cartílago es el predecesor. Y luego llega el hueso, el mesénquima. Y entonces se empiezan a depositar células de mesénquima, después osteoblastos y luego llegan osteoblastos. Ahora sí, llega un momento donde hay células de hueso que son osteoblastos y hay todavía un poco de cartílago. A esto le llamamos una trabécula mixta.
¿Ok? Cuando hay cartílago, sí, todavía quedan unos condrocitos aquí y hay osteoblastos. ¿Ok? A esto le llamamos trabécula mixta. Pero luego llegan los que todos consideraban villanos, que no son villanos, son los Osteoclastos. osteoclastos. Estos son fagocíticos y lo que van a hacer es, destruir tanto hueso como cartílago. En este caso sí destruyen el cartílago. Hay resorción también de hueso y de cartílago. ¿Ok? Pero entonces en algún momento hay cartílago y empiezan a haber espículas óseas. ¿Dónde está ocurriendo todo esto hablando de un hueso? ¿En qué parte está ocurriendo todo esto? Diáfisis. En la diáfisis. Aquí está la labor de los osteoclastos. Destruyen el cartílago que había. ¿Ok? Entonces, todo esto está ocurriendo en la diáfisis. Y una vez que empiezo a ver hueso en la diáfisis, ¿cómo le llamo? ¿Cómo le llamo a esto? Centro osteogénico primario. Centro primario de osificación. Y aquí empieza lo difícil de la clase. Aquí ya tengo muchos elementos revueltos juntos por todos lados. En el centro, ¿qué células hay aquí en el centro? Pues primero llevaron las del mesénquima, ¿no? Hay mesénquima, te la valgo. Mesénquima. Muy bien, ¿qué más hay? Osteoblastos. Osteoblastos, claro que sí. ¿Qué más hay? Osteoclastos. Osteoclastos, claro que sí. Bueno, y antes osteocitos, ¿no? También va a haber osteocitos, muy bien. Muy bien. ¿Algo más que haya aquí en el centro? Pues Vasos también sanguíneos. si llega a ser mixto, puede haber condrocitos. Ok, claro que sí, todavía hay algunos condrocitos. Déjeme ver cómo puedo mover esto. Excelente, aquí. Todo esto va a estar aquí. Todas esas células que me mencionaron ustedes van a estar aquí, en el centro primario de osificación. Todas estas que mencionaron, es decir, aquí. ¿Ok? En el centro primario de osificación voy a ver células de mesénquima, osteoblastos, osteoclastos, osteocitos y algunos condrocitos muriendo por aquí. Excelente. Si habláramos de un segundo segmento, aquí, ¿qué células podríamos ver ahí? Estas células de cartílago grandotas se llaman Condrocitos. condrocitos. Así es, condrocitos. Muy bien. Y si hablamos de otro nivel estructural, a ver, perdón. Aquí, ¿qué células habría? Osteoblastos. No. Condroblastos. Sí. Condroblastos. Muy bien. Entonces, esto ya se puso muy complicado. Ya se puso ahora sí intenso. En el centro primario de osificación va a haber mesénquima, osteoblastos, osteoclastos, osteocitos y algunos remanentes de condrocitos. Ya casi no, pero sí hay. Hay otra zona donde hay puras células grandotas de cartílago que se llama condrocitos. Y hay una zona donde hay puros condroblastos, células de cartílago pequeñas. Muy bien, les tenemos que poner nombres a estas zonas. ¿Qué nombre le pondremos a esta? Un nombre bastante terrorífico. Zona de muerte celular. ¿Ok? Zona de muerte celular.
esta le puedo llamar zona de hipertrofia, es decir, células grandotas, y otra zona de proliferación. ¿Ok? Entonces, cuidado con este molde de cartílago que ya tiene un centro de osificación. ¿Dónde está ocurriendo la muerte celular? En la diáfisis. ¿Muerte celular de qué células? De los condrocitos. Zona de hipertrofia, ¿de qué células? De los condrocitos. Zona de proliferación, ¿de qué células? De los condroblastos. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender todo esto en estos huesos largos. Doctor, la zona de proliferación ya vendría siendo hueso compacto. No, aquí todavía no hablamos. Acuérdense, muy buena pregunta. Aquí estamos hablando solamente de hueso esponjoso. Primero, entonces, esto es hueso esponjoso primitivo. No se ha formado el hueso compacto aún. ¿Dónde espero que se forme el hueso compacto? Más adelante. Ok, gracias. En esta parte de aquí se va a empezar a formar hueso compacto. Entonces, ahorita estamos hablando, cuando hay centro primario de osificación, solo es hueso esponjoso primitivo. Más adelante se va a formar el hueso compacto en la periferia. Todavía no. ¿Ok? Muy bien. Cuidado con esto, pónganle mucha atención. ¿Ok? Voy a tener que borrarlo. Ya está. Entonces, eso fue lo que estaba pasando en este molde de cartílago. Zona de muerte. Uy, ya venía todo. Zona de hipertrofia, zona proliferativa. Y cuando se empieza a formar el centro primario, ya no le llamo pericondrio, le llamo periósteo. Era lo mismo, pero en hembrio nos gusta cambiarle de nombre. Cuando hay cartílago adentro, le llamo pericondrio. Cuando hay hueso dentro, le llamo periósteo. Muy bien. Y de esta manera se forma el hueso esponjoso primitivo, que en los huesos largos le vamos a llamar canal medular. Y ahora sí lo que me preguntaban hace un momento. Ya tengo el hueso esponjoso y después se empieza a organizar el hueso compacto. ¿Ok? Hueso compacto. Y ya que tengo hueso compacto alrededor, le llamo hueso esponjoso definitivo. Muy bien. Y en los huesos largos, lo mismo que ocurrió en la diáfisis va a ocurrir en las dos epífisis. Empiezan a formarse los centros secundarios de osificación. Pero me van a dejar libre un espacio donde va a permanecer el cartílago. ¿Cómo se llama? Placa epifisiaria, o donde va a estar el cartílago de crecimiento, para que el hueso crezca en sentido longitudinal. ¿Ok? Esto me va a ayudar a que el hueso crezca en sentido longitudinal. Y la pregunta más difícil también, que me costó más trabajo entender, ¿cómo le hago para que el hueso crezca en sentido transversal? ¿Qué lo va a hacer crecer? Esta membranita de aquí, ¿qué se llama? Periósteo. Periósteo. Muy bien. Entonces, la placa epifisiaria lo va a hacer crecer en sentido longitudinal y el periósteo en sentido transversal. Muy bien. Aquí tengo un modelo de una mano. Ya son las últimas diapositivas. Estamos por terminar. Ya se extendió mucho esta clase. Donde veo puro cartílago. No veo hueso. Es puro cartílago. Es un molde de puro cartílago. Y empiezo a ver unas células aquí, grandotas, ¿qué serán? Condroblastos. Condrocitos. Condrocitos. Y dos zonas con células más pequeñas de cartílago proliferando, ¿qué son? Condroblastos. Condroblastos. Hay una membrana rodeando este molde que se llama Pericondrio. pericondrio. Muy bien. Otra etapa de un falange.
Vamos a ver. Ok, ya me puso todos. Diáfisis, epífisis. Hay condrocitos aquí, condrocitos, y en las epífisis, condroblastos. Hay otras, este hueso, igual, un hueso de una extremidad torácica. Si yo les digo, ¿qué parte del hueso es esta? ¿Cómo le llaman? ¿Qué Diáfisis. parte? Diáfisis. Diáfisis. Así es. ¿Qué parte del hueso es esta? Epífisis. 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 ¿Qué células vas a encontrar en esta parte? ¿Qué células va a haber aquí en esta parte? Osteoblastos. Osteocitos. Osteocitos. Mesénquima Osteoclastos y condrocitos. y condrocitos. Y condrocitos muriendo. Quizá en algún momento ya desaparecen completamente los condrocitos. ¿Ok? Podemos quitarla. En esta zona de aquí donde las células están más grandes, Condrocitos. condrocitos. Y en las epífisis, Condroblastos. condroblastos. Ok. ¿Esta zona cómo se llama? ¿Zona de qué? De muerte celular. Esta. Ah, De de hipertrofia. 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 ¿Y esta? De proliferación. Correcto. Muy bien. Aquí se ve mucho mejor. Diáfisis, zona D. Aquí se ven mucho mejor las células, las zonas. Muy bien. Entonces, en su examen puede venir cualquiera de estas imágenes, ¿ok? De esta osificación que es intracartilaginosa o endocondral. Todas las zonas y los tipos celulares, ¿ok? Igual, lo mismo. ¿Dudas? ¿Ok? Son puros ejemplos. Siempre que veas un hueso largo, tienes que pensar que la osificación es cartilaginosa y vas a ver todas las zonas que vimos. ¿Ok? Acuérdense que al mismo tiempo se está formando músculo en esta zona, en la pantorrilla y hueso. ¿Ok? A lo mejor en un principio les parece toda deforme la extremidad, pero no es así. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Muy pesada la clase, perdón, me extendí muchísimo más de lo esperado. Muy pesada porque es mucha información, díganme. Primero se forman los condroblastos. ¿Perdón? Primero se forman los condroblastos y luego los condrocitos. Son los mismos. Los condroblastos maduran y son condrocitos. No se van a estar formando condroblastos y condrocitos. Son los mismos. Igual en el hueso, el osteoblasto pasa a ser de osteoblasto a osteocito. No son estructuras, células diferentes. Son las mismas. Ok, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? ¿Más dudas? Doctor, yo me perdí un poco, porque en la epífisis solo hay condroblastos. Ah, no. Muy buena pregunta y muy buena observación. No, en la epífisis va a pasar lo mismo, pero ya de por sí la clase es tediosa. Entonces, en la epífisis va a pasar lo mismo, un centro de osificación, pero se llama centro secundario de osificación. Está el vaso sanguíneo, ¿ok? Se hace el molde primero de cartílago con condroblastos y luego maduran a condrocitos y luego el vaso sanguíneo trae células de mesénquima, se sustituyen y destruyen al cartílago por células de mesénquima y luego osteoblastos y luego osteocitos, ¿ok? Va a haber todo exactamente lo mismo, pero ¿por qué? Muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿Por qué no lo describimos en embrio eso? ¿Por qué? Buenísima pregunta. Porque Es de la vida adulta. Porque eso sucede no tanto en la vida adulta, sucede en la vida extrauterina, sucede después de nacer. Solamente, y me recordaste una pregunta de examen, solamente hay 3 sitios en 3 epífisis que ocurre antes de nacer. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Pregunta de examen. Si no se la saben, no se las digo. Se lo llevan de tarea, es mucha información.
Hay 3 lugares, 3 epífisis donde esto ocurre antes de nacer. ¿Cuáles? Pregunta examen. ¿Ok? Muy bien, se las voy a decir. No quiero ser tan mala onda un domingo después de 2 horas y media aguantándome. Ahí va. Primero, fémur. Fémur distal. Segundo, tibia proximal. Es decir, si fuera mi dedo la rodilla, fémur distal, tibia proximal. ¿Ok? Y el otro es húmero proximal, en el hombro. En esos 3 epífisis, repito, fémur distal, tibia proximal y húmero proximal son las 3 zonas donde puede ocurrir todo esto de la osificación de manera normal antes de nacer. ¿Ok? En ambos, doctor. En ambos lados, sí, en ambos lados. 2 fémur distal. No se confundan. En la rodilla, o sea, en las epífisis que llegan a la rodilla, que ¿cuál es? La del fémur distal y la tibia proximal. Y en el hombro proximal. En esos 3 huesos, las epífisis hacen todo el proceso que vimos antes de nacer. ¿Ok? Eso sucede al final del embarazo, 34, 36 y 37, 38 semanas. Eso nos sirve cuando la mamá, que nos toca una mamá de la sierra del rancho, que no lleva control, no tiene ecos, le vemos que en sus huesos ya se ven las epífisis en el eco, nos hace pensar que ya tiene más de 34 semanas. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ya estamos casi por terminar los temas obligados que nos tocaba ver. Nada más nos falta, o temas obligados que nos toca ver es esqueleto axial. ¿Ok? Esqueleto axial, cráneo y columna. Es mañana. Falta muy poco y lo tienes que estudiar. Cráneo y columna lo tienes que estudiar para mañana. ¿Ok? Y ya con eso terminamos realmente el temario, pero nosotros nos brincamos una clase que es anomalías, entonces tengo que ver anomalías. Si ustedes, alguien está interesado en que veamos o discutamos las clases que eran en línea, como es gemelos, anexos, las podemos ver, nos queda tiempo. Depende de ustedes. Si ustedes me dicen, no, doctor, ya me mareó, mejor lo vemos cada quien que lo estudie, excelente. ¿Ok? No hay ningún problema. Descanso para mí también. ¿Ok? Entonces mañana nos vemos para ver esqueleto axial, cráneo y columna. Está bien difícil. Doctor, ¿en qué parte se ve eso de esqueleto axial y columna? ¿En qué parte? ¿De qué fuente? Tiene que venir en el MUR. ¿Ok? En el MUR. Ya. No viene en el cuaderno de trabajo. Esa ya no viene en el cuaderno de trabajo. Por eso está un poco más difícil. Esqueleto axial, columna y qué más, perdón. Se llama, es esqueleto axial. Axial significa el eje. Cráneo, columna. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. No es mucha información, ¿eh? Cráneo y columna. Muy bien, chicos. Gracias por estar un domingo aquí. Los felicito. Más que gracias, los felicito por estar un domingo a esta hora escuchando un tema muy complicado. ¿Ok? No, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Gracias, profe, que tenga un buen día.